Análisis Teoría Jesús presenta la serie Feliz para Siempre en su versión vespertina, primera parte. El conflicto de los siglos, tomo 1. Patriarcas y profetas, capítulo 1. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos el estudio de los libros del Espíritu Profecía en la serie El conflicto de los siglos. Oramos, buen Dios, pidiendo su dirección y bendición sobre aquellos que logren conectarse. Por Jesús. Amén. A continuación, vamos a escuchar el capítulo 1 de Historia de los Patriarcas y Profetas. El origen del mal, capítulo 1. Dios es amor. Su naturaleza y su ley son amor. Lo han sido siempre y lo serán para siempre. El alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambia. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Cada manifestación del poder creador es una expresión del amor infinito. La soberanía de Dios encierra plenitud de bendiciones para todos los seres creados. El salmista dice: tuyo el brazo con valentía, fuerte es tu mano, ensalzada tu diestra. Justicia y juicio son el asiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andarán, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrarán todo el día y en tu justicia serán ensalzados, porque tú eres la gloria de su fortaleza, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro Rey es el Santo de Israel. La historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que principió en el cielo hasta el final abatimiento de la rebelión y la total extirpación del pecado, es también una demostración del inmutable amor de Dios. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica, tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre Eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Y llamarase su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara: Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales, porque por él fueron criadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por él y para él. Los ángeles son los ministros de Dios que, irradiando la luz que constantemente dimana de la presencia de él y valiéndose de sus rápidas alas, se apresuran a ejecutar la voluntad de Dios. Pero el Hijo, el unigénito de Dios, la misma imagen de su sustancia, el resplandor de su gloria y sostenedor de todas las cosas con la palabra de su potencia, tiene la supremacía sobre todos ellos. Un trono de gloria excelso desde el principio, era el lugar de su santuario, una vara de equidad, el cetro de su reino. Alabanza y magnificencia delante de él, fortaleza y gloria en su santuario, misericordia y verdad van delante de su rostro. Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios,
La felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No halla placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su Creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y en alabarle, y su amor mutuo fue fiel y desinteresado, mientras el amor de Dios fue supremo. No había nota discordante que perturbara las armonías celestiales. El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Estaba en la presencia del gran Creador, y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre él. Así ha dicho el Señor Jehová: tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios estuviste. En medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse. Las Escrituras dicen: enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Tú, que decías en tu corazón, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio y seré semejante al Altísimo. Aunque toda su gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo. Descontento con el puesto que ocupaba, a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo pertenecía a Cristo. Ahora, la perfecta armonía del cielo estaba quebrantada. La disposición de Lucifer de servirse a sí mismo en vez de servir a su Creador despertó un sentimiento de honda aprehensión cuando fue observada por quienes consideraban que la gloria de Dios debía ser suprema. Reunidos en concilio celestial, los ángeles rogaron a Lucifer que desistiese de su intento. El Hijo de Dios presentó ante él la grandeza, la bondad y la justicia del Creador y también la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Dios mismo había establecido el orden del cielo y al separarse de él, Lucifer deshonraría a su Creador y acarrearía la ruina sobre sí mismo. Pero la amonestación hecha con misericordia y amor infinitos solamente despertó un espíritu de resistencia. Lucifer permitió que su envidia hacia Cristo prevaleciese y se afirmó más en su rebelión. El propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Al lograr este fin estaba por consagrar las energías de aquella mente maestra, la cual, después de la de Cristo, era la principal entre las huestes de Dios. Pero aquel que quiso que sus criaturas tuviesen libre albedrío no dejó a ninguna de ellas inadvertida en cuanto a los sofismas perturbadores con los cuales la rebelión procuraría justificarse. Antes que la gran controversia principiase, debía presentarse claramente a todos la voluntad de aquel cuya sabiduría y bondad eran la fuente de todo su regocijo. El Rey del Universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él, a fin de que en su presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo y manifestar cuál era la relación que él tenía para con todos los seres creados. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Ser Eterno que existía por sí mismo cubrió a ambos. Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, una vasta e innumerable muchedumbre, millones de millones,
y los ángeles más elevados como ministros y súbditos se regocijaron en la luz que de la presencia de la deidad caía sobre ellos. Ante los habitantes del cielo reunidos, el rey declaró que ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios, y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo, y a Él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes, pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo, en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines de beneficencia y amor. Los ángeles reconocieron gozosamente la supremacía de Cristo y postrándose ante Él le rindieron su amor y adoración. Lucifer se postró con ellos, pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. La verdad, la justicia y la lealtad luchaban contra los celos y la envidia. La influencia de los santos ángeles pareció por algún tiempo arrastrarlo con ellos, mientras en melodiosos acentos se elevaban himnos de alabanza cantados por millares de alegres voces. El espíritu del mal parecía vencido. Indecible amor conmovía su ser entero, al igual que los inmaculados adoradores, su alma se hinchó de amor hacia el Padre y el Hijo. Pero luego se llenó del orgullo de su propia gloria, volvió a su deseo de supremacía y nuevamente dio cabida a su envidia hacia Cristo. Los altos honores conferidos a Lucifer no fueron justipreciados como dádiva especial de Dios y por lo tanto no produjeron gratitud alguna hacia su Creador. Se jactaba de su esplendor y el elevado puesto y aspiraba a ser igual a Dios. La hueste celestial le amaba y reverenciaba. Los ángeles se deleitaban en cumplir sus órdenes y estaba dotado de más sabiduría y gloria que todos ellos. Sin embargo, el Hijo de Dios ocupaba una posición más exaltada que él. Era igual al Padre en poder y autoridad. Él compartía los designios del Padre, mientras que Lucifer no participaba en los concilios de Dios. ¿Por qué?, se preguntaba el poderoso ángel, ¿debe Cristo tener la supremacía? ¿Por qué se le honra más que a mí? Abandonando su lugar en la inmediata presencia del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Trabajó con misteriosa reserva y por algún tiempo ocultó sus verdaderos propósitos bajo una aparente reverencia hacia Dios. Principió por insinuar dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que aunque las leyes fuesen necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones, porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Ellos no eran seres que pudieran acarrear deshonra a Dios, todos sus pensamientos eran santos, y errar era tan imposible para ellos como para el mismo Dios. La exaltación del Hijo de Dios como igual al Padre fue presentada como una injusticia cometida contra Lucifer, quien, según se alegaba, tenía también derecho a recibir reverencia y honra. Si este príncipe de los ángeles pudiese alcanzar su verdadera y elevada posición, ello redundaría en grandes beneficios para toda la hueste celestial, pues era su objeto asegurar la libertad de todos. Pero ahora, aún la libertad que habían gozado hasta ese entonces concluía, pues se les había nombrado un gobernante absoluto, y todos ellos tenían que prestar obediencia a su autoridad. Tales fueron los sutiles engaños que por medio de las astucias de Lucifer cundían rápidamente por los atrios celestiales. No se había efectuado cambio alguno en la posición o en la autoridad de Cristo. La envidia de Lucifer, sus tergiversaciones y sus pretensiones de igualdad con Cristo habían hecho absolutamente necesaria una declaración categórica acerca de la verdadera posición que ocupaba el Hijo de Dios. Pero esta había sido la misma desde el principio. Sin embargo, las argucias de Lucifer confundieron a muchos ángeles. Valiéndose de la amorosa y leal confianza depositada en él por los seres celestiales que estaban bajo sus órdenes, había inculcado tan insidiosamente en sus mentes su propia desconfianza y descontento que su influencia no se discernía. Lucifer había presentado con falsía los designios de Dios, interpretándolos torcida y erróneamente,
a fin de producir disensión y descontento. Muy bien, hasta aquí. Ahora vamos a resaltar algunos puntos de lo que hemos visto. Queremos resaltar primeramente que los ángeles son los ministros de Dios que irradiando la luz que constantemente dimana de la presencia de Él y valiéndose de sus rápidas alas, se apresuraban a ejecutar la voluntad de Dios. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo pertenecía a Cristo. El Rey del Universo convocó a las huestes celestiales a compadecerse ante él, a fin de que en su presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo y manifestar cuál era la relación que él tenía para con todos los seres creados. Indecible amor conmovía su ser eterno. Al igual que los inmaculados salvadores, su alma se hinchó de amor hacia el Padre y el Hijo. Sin embargo, el Hijo de Dios ocupaba una posición más exaltada que él. Era igual al Padre en poder y autoridad. Él compartía los designios del Padre. No se había efectuado cambio alguno en la posición o en la autoridad de Cristo. La envidia de Lucifer, sus tergiversaciones y sus pretensiones de igualdad con Cristo habían hecho absolutamente necesaria una declaración categórica acerca de la verdadera posición que ocupaba el Hijo de Dios. Pero esta había sido la misma desde el principio. Sin embargo, las argucias de Lucifer confundieron a muchos ángeles. Y cerramos con: así, mientras obraba por despertar oposición en la ley de Dios y por inculcar su propio descontento en la mente de los ángeles que estaban bajo sus órdenes, hacía alarde de querer eliminar el descontento y reconciliar a los ángeles desconformes con el orden del cielo, mientras fomentaba secretamente el desacuerdo y la rebelión con pericia consumada. Aparentaba que su único fin era promover la lealtad y preservar la armonía y la paz. Escuchemos este último párrafo, con el que comenzaremos la próxima semana. Que estaban bajo sus órdenes, había inculcado tan insidiosamente en sus mentes su propia desconfianza y descontento que su influencia no se discernía. Lucifer había presentado con falsía los designios de Dios, interpretándolos torcida y erróneamente, a fin de producir disensión y descontento. Astutamente inducía a sus oyentes a que expresaran sus sentimientos. Luego, cuando así convenía a sus intereses, repetía esas declaraciones en prueba de que los ángeles no estaban del todo en armonía con el gobierno de Dios. Mientras aseveraba tener perfecta lealtad hacia Dios, insistía en que era necesario que se hiciesen cambios en el orden y las leyes del cielo
para asegurar la estabilidad del gobierno divino. Así, mientras obraba por despertar oposición a la ley de Dios y por inculcar su propio descontento en la mente de los ángeles que estaban bajo sus órdenes, hacía alarde de querer eliminar el descontento y reconciliar a los ángeles desconformes con el orden del cielo. Mientras fomentaba secretamente el desacuerdo y la rebelión, con pericia consumada aparentaba que su único fin era promover la lealtad y preservar la armonía y la paz. El espíritu de descontento se había encendido. Bien, dejaremos esta parte del espíritu de descontento para la próxima semana. Nos vemos dentro de 8 días, cuando continuaremos estudiando la segunda parte del capítulo 1 de Historia de los Patriarcas y Profetas, tomo 1 de la colección El Conflicto de los Siglos, en el tema central de la serie Feliz para Siempre, del Ministerio Conéctate a Jesús. Agradeciendo en el audio y el video que hemos reproducido al ministerio La Voz que Clama en el Desierto. Suscríbase a La Voz que Clama en el Desierto y dele like a sus videos. Y si le gusta lo que hacemos, también suscríbase al ministerio Conéctate a Jesús. Agradecemos a todos los ministerios que hacen posible esta transmisión y demos gracias a Dios también. Oremos. Gracias, Señor, por permitirnos el inicio de esta serie en un nuevo horario en el que creemos que estará mejor colocado este segmento, el tema central del día. Un estudio de la serie El Conflicto de los Siglos. Un tomo por día. Esperamos mañana poder, Señor, transmitir el tomo número 2. Profetas y Reyes. Capítulo 1. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y les deseo que pasen una feliz semana. Bendiciones. Recordándoles que al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús. A través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Pero muy buenas noches, pasen feliz semana. Los espero mañana a las 6:30 de la mañana con la primera parte de la serie en su versión vespertina, y a las 6:30 de la tarde con el tema central para el día de hoy, el capítulo número 1 del tomo número 2 de la serie El Conflicto de los Siglos. Bendiciones. Porque al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo.